Hola, buenas noches. Mi nombre es Mario Rivadeneira y me encuentro presentando la segunda parte de los videos para el extraordinario corto de la materia de antecedentes de la psicología. Y bien, pues empezamos con la psicofísica. La psicofísica es la relación entre los estímulos físicos y la experiencia sensacional subjetiva. Esta disciplina está interesada en establecer las relaciones matemáticas precisas entre los estímulos medidos en escalas físicas y las sensaciones evocadas por esos estímulos, que están medidas en escalas de sensaciones. Los orígenes se remontan a Alemania con los trabajos de Fechner y de Weber. Fechner, nacido en 1801, constituyó el vínculo inicial entre la fisiología experimental del siglo XIX y la psicología experimental de finales del siglo XIX también y principios del siglo XX. Fechner le dio a este nuevo enfoque el nombre de psicofísica para describir la relación entre la mente y el cuerpo, entre lo material y lo mental, mediante la cuantificación de las relaciones entre el mundo físico y psicológico. Es decir, mediante las relaciones entre la psique, acontecimientos mentales, y lo físico, que son acontecimientos materiales. Tales descripciones se basaron en el trabajo del fisiólogo Ernest Weber. En 1860, Fechner publicó el libro que es recordado como Elementos de Psicofísica, y a partir de este hecho, la disciplina de la psicofísica queda establecida y por consiguiente la psicología experimental. Fechner llevó a cabo la primera investigación sistemática en psicología experimental. Él propuso la cuantificación de las sensaciones de manera indirecta. Pedía, por ejemplo, a sus sujetos experimentales que distinguieran entre las diferencias de los estímulos. Sin embargo, este método ya había sido utilizado por el alemán Weber, en donde sus experimentos consistían en establecer las diferencias mínimas que podían ser percibidas por los sujetos. A partir de esto, Fechner elaboró lo que actualmente se denomina como la ley de Weber-Fechner. Esta es una representación matemática y implica la relación existente entre las variaciones incrementales y las sensaciones o los estímulos del sujeto de estudio. Está también el método de las mínimas diferencias perceptibles o el método de los cambios mínimos, que este implica en un método psicofísico que fue desarrollado por Gustav Theodor Fechner y consiste en presentar dos estimulaciones, de las cuales una de ellas se mantiene fija mientras que la otra va cambiando de manera sistemática. En un principio se presentan grandes diferencias entre las estimulaciones para terminar con la mínima diferencia perceptible y seguido de esto se realiza el mismo procedimiento pero en sentido invertido. Se presentan dos estímulos iguales para llegar a la mínima diferencia perceptiva. De esa manera se obtiene el umbral diferencial, que es el promedio obtenido de las dos situaciones experimentales. Y esta nos permite notar la diferencia entre ambas estimulaciones. Y el cual, perdón, este método es aplicable a los 5 sentidos. Por ejemplo, si se nos presentan dos envases de algún producto en el cual observamos en el primero eh, la imagen completa y en el segundo podemos identificar alguna diferencia. Si identificamos, por ejemplo, el cambio de la letra, el color o la forma del envase, esto se puede definir como el umbral diferencial. Si nosotros viéramos, por ejemplo, cambios perceptibles o muy drásticos
estaríamos hablando del umbral absoluto. Y eso también se pudo observar mediante estos métodos de Weber-Fechner. Existe también el método de estímulos constantes. El primer postulante de este método fue Fechner también ideó una ecuación para medir el estímulo físico y la sensorial y la sensación asociada a este estímulo. Volvemos a la diapositiva. El método de estímulos constantes es donde el umbral determina en este método existe un umbral en donde el presentador o la persona que está haciendo el experimento determina cuáles son los estímulos físicos que está recibiendo el, el sujeto, que son medidos por su percepción. Debajo de ese umbral existe también otro método que se llama el método de los errores promedio, en el que el sujeto manipula y ajusta el estímulo variable en referencia al constante para que coincidan en magnitud. El objetivo principal es reconocer la diferencia de estimulación. En este método se mide la resta entre una magnitud real y estimada para obtener un promedio que indique los errores producidos. Pasando a otro tema sobre el origen de la psicología, se considera que la psicología nació cuando Wilhelm Wundt creó el primer laboratorio de la psicología experimental en Leipzig, aproximadamente en el año de 1879. Wilhelm Wundt es considerado como un precursor de del estructuralismo, eligiendo sus investigaciones en torno al análisis introspectivo de la mente humana. Él propuso una serie de teorías y métodos propuestos en un intento por convertir a la psicología en una ciencia independiente de la filosofía y la medicina como había sido anteriormente. Para Wilhelm Wundt, el objetivo del psicólogo era descubrir las experiencias conscientes elementales y sus relaciones. Su herramienta por excelencia era la introspección. Sin embargo, esta solamente podía ser dirigida por un individuo especializado, ya que en sí mismo estaba considerado como incapacitado para ello. A partir de este momento aparece la figura del psicólogo como un profesional que escribe como intermediario entre el individuo y su conciencia para poder acceder a estos temas. Para Wundt, la mente y el cuerpo eran elementos paralelos pero interactuantes. Y con esto podía o quería expresar que los procesos mentales no dependen del cuerpo y por tanto se pueden estudiar de manera aislada. Y bien, esto sería todo.